Hola mi gente, aquí estamos en otro día más, de nuevo en el primer episodio de este podcast. Nada, lo que sucedió fue que simplemente tuve que transferir el podcast a otra cuenta porque tuve una serie de problemas, pero ya está todo solucionado y ya está todo en marcha, así que sin nada más que decir, pues una vez más, bienvenidos a otro episodio, bienvenidos a otro día más y muchas gracias por acompañarme. Espero que lo disfruten porque el día de hoy nos toca hablar de un tema interesantísimo y muy menospreciado por nuestra sociedad, y ese tema es la filosofía. Un tema muy amplio, un tema el cual obviamente no vamos a poder cubrir por completo en este episodio, pero que sin duda tiene muchas vertientes de interés. Así que nada, vamos a comenzar explayándonos un poquito en lo que es la filosofía. Pues miren mi gente, la filosofía es la cosa más primordial dentro del ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Que literalmente la filosofía fue lo primero que surgió, obviamente que se tenga registro en la historia. ¿Y a qué me refiero con que fue lo primero que surgió que se tenga registro histórico y por ende escrito? Pues que según estos historiadores y estos documentos que quedaron, ya sea en papiro o en arcilla, cuentan esta historia desde el punto de vista de una sociedad muy antigua. Y con sociedad muy antigua me refiero a la sociedad griega o incluso más atrás. Y se relata cómo la filosofía fue surgiendo de manera, por así decirlo, rebelde. Como estos primeros pensadores, ya sea el famoso Aristóteles, Zoroastro, entre muchos otros personajes históricos, le dieron nacimiento a esta disciplina. Y más allá de ser una disciplina, a mí personalmente me gusta verlo como algo intrínsecamente natural en el ser humano. ¿Por qué? Porque la filosofía, desde aquellos tiempos casi inmemoriales, vino a retar a la figura divina, a la figura de la divinidad. ¿Por qué? Porque hace muchos años atrás, hace muchos siglos atrás, absolutamente cualquier cosa se le atribuía a una deidad. Si llovía era gracias a una deidad, si existíamos era gracias a una deidad, si éramos capaces de oler, sentir, pensar, cultivar, tener conocimiento, cualquier tipo de cosa que involucrara algún tipo de suceso normal o anormal en la existencia, se le atribuía a una deidad. Una deidad que a lo mejor podía ser la deidad del aire, la deidad del sol, la deidad del agua, etc. Pues ¿qué pasa? Cuando estos primeros seres humanos se sientan a pensar, pero sobre todo, ojo, sobre todo, y esta es una de las partes más relevantes de la filosofía, se sientan a observar la naturaleza detenidamente, poco a poco van descubriendo mediante la observación que quizá
no todo lo que pasa es gracias a una deidad. Imagínense ustedes en una época en la que todo se le atribuye a una deidad y de momento aparezca una persona o un grupo de personas y diga, mira, ¿sabes qué? Tal vez no todo es gracias a los dioses. Pues obviamente eso en aquella época era algo estúpido, algo absurdo de pensar, era imposible que algún tipo de figura divina no estuviera involucrada en algo. Era algo absurdo. Pero cuando estos primeros pensadores, por así decirlo, comenzaron a aparecer y comenzaron a decir, pues mira, no, tal vez hay unas leyes que rigen la naturaleza más allá de lo divino, para la gente eso era inaceptable, eso era algo difícil de creer, o mejor dicho, imposible de creer, porque ¿cómo lo probabas? ¿Cómo asegurabas en aquella época que eso era así? Pues sencillo. Y aunque suene redundante, pues estos filósofos y estos primeros pensadores dieron las evidencias que ellos podían en esa época, haciendo uso del pensamiento y razonamiento lógico que luego dio origen más adelante en la historia al pensamiento científico, que posteriormente surgió junto al pensamiento matemático. De ahí es que surge esta gran figura de Aristóteles, de los sofistas. En pocas palabras, los sofistas lo que se encargaban en la antigüedad era de criar y educar personas. Muy resumidamente, eso era un sofista. Lo repito, sofista. Se encargaba, por así decirlo, de impartir el conocimiento que se creía correcto en aquella época, ya sea al momento de dar simplemente una conferencia o de alguien que estuviera buscando información, pero también mayormente se utilizaban para criar niños. Eran como maestros personales de la antigüedad. Entonces, cuando surgen figuras como Aristóteles y sus discípulos y otros nombres que ahora mismo no me vienen a la mente, espero que futuramente me vengan a la mente, pues todas estas figuras históricas traen este nuevo pensamiento que para la época era difícil, hasta que llegamos a lo que conocemos como filosofía. Y sé que aparecerá uno que otro por ahí y me dirá, estás resumiendo demasiado. Y yo diré, pues sí, efectivamente estoy resumiendo demasiado. Pero recuerden que yo solamente quiero que entiendan el tema, quiero exponer el tema, por lo que no me puedo explayar demasiado. Entonces, ya aclarado eso, continuamos. ¿Qué es lo que sucede? Que la filosofía, al ser, por así decirlo, la primera ciencia que surgió basada simplemente en la observación y el pensamiento, era algo revolucionario. Era algo nuevo. Y todos sabemos que cuando algo nuevo y diferente surge, al principio genera un rechazo que podría ser casi instintivo, por así decirlo. Entonces, aquí lo interesante es cuando estos primeros filósofos y pensadores empiezan a exponer sus ideas no solamente al público, porque ellos sí iban a las plazas y le hacían este tipo de cuestiones a la gente, ¿no? Cuestiones más filosóficas, como podría ser, oye, ¿por qué piensas que es posible la lluvia?
ciudadano normal de aquella época contestaría, eso es gracias al dios de la lluvia, por dar un ejemplo muy básico. ¿Qué pasa? Que cuando la persona a lo mejor contestaba eso, venía este filósofo y este pensador y decía, oye, y si tal vez no es gracias a una deidad, sino que es gracias a algo más. La persona se mostraba sumamente confundida, pero ojo, sí, aunque la persona se mostraba confundida, digamos que esta pregunta invocaba su curiosidad innata por el simple hecho de ser un ser humano. Y como seres humanos somos curiosos. Y cuando al individuo le hacían estas preguntas, empezaba a hacerse preguntas y empezaba a cuestionar lo mayormente ligado a lo religioso y a lo divino. ¿Qué pasa? Que eso a las personas más influyentes y más poderosas de aquella época no les gustaba. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, pero sobre todo les quitaba a ellos mucho poder. Porque entonces las personas comenzaban a entender un poco más el mundo que los rodeaba y por ende dependían menos, hasta cierto punto, de sus gobernantes. Y eso a estas personas no les gustaba. ¿Por qué? Porque perdían poder. Y como bien sabemos, absolutamente todo en la antigüedad era muy radical. Y me refiero a radical con que simplemente te decapitaban por nada, literalmente, por cualquier cosa. Si eras un ladrón, o te cortaban una extremidad o te decapitaban. Si perdías una guerra o una batalla, de nuevo, te cortaban una extremidad o te decapitaban o simplemente te envenenaban. Si perdías un juicio en una de estas antiguas cortes, de nuevo, te envenenaban, te cortaban una extremidad o te decapitaban. Entonces, ¿qué pasa? Que ante consecuencias tan directas y radicales, eso generaba un miedo en la población que simplemente no les quedaba de otra alternativa que refugiarse en aquellos dioses. Llega la filosofía, llega el pensamiento con esta perspectiva nueva y fresca. Y ojo, no es que la gente comienza a dejar de temer, sino es que la gente comienza simplemente a vislumbrar un nuevo horizonte. Y eso obviamente trae una motivación, trae unas ganas de descubrir el mundo, porque así entonces descubrimos que las cosas se pueden explicar. Pues obviamente en aquella época, cuando surgió esto se dividía en dos bandos: en los que creían que el conocimiento debía ser expuesto al público y en los que creían que no, que el conocimiento simplemente debía ser reservado para unos pocos, para los más poderosos, para la élite. ¿Y qué pasa? Como ellos creían esto y estaban divididos en estos dos bandos, pues se formó un conflicto bastante interesante, en el cual no me voy a sumergir. La cuestión es que sepan que se formó un conflicto importante, y de ahí, en ese punto histórico, precisamente fue que comenzó la eterna batalla de la religión con la ciencia. Y esto estamos hablando, para que se ubiquen más o menos, en los tiempos de Aristóteles y estas grandes figuras griegas. También hay otra figura importante, pero ya esto es
religioso que se llamó Zoroastro. Es una religión, pero también es una filosofía de vida, por así decirlo. Es una mezcla extraña entre una religión y una filosofía de vida, más o menos por ahí. La cuestión es que es considerado, hasta donde yo sé, corríjanme si me equivoco, es considerado una religión y se les llama los zoroastrianos. ¿Por qué? Porque el fundador de esta religión pues se llamó Zoroastro. Él también fue otra figura radical en la historia en lo que al pensamiento y desarrollo humano se refiere. Entonces, ya cerrado ese paréntesis, con el paso de los años, después de esto, después de que por primera vez se diera este conflicto, la filosofía en sus diferentes vertientes de pensamiento fue dando paso a las diferentes ciencias que tenemos y conocemos hoy en día. La geografía, la biología, la matemática, la numerología. Bueno, tal vez la numerología no cae ahí, pero sí. Y cualquier otro tipo de ciencia surgió gracias a la filosofía. ¿Por qué? Porque con el paso de los años y de los siglos, cada vez más personas comenzaron a observar, pero sobre todo a pensar de manera más profunda. De manera más profunda, teniendo muy en cuenta la observación para mediante esta encontrar una explicación a lo que ellos quisieran darle una explicación. ¿Qué pasa? Que con el paso de los siglos esto se va desarrollando y va dando paso al surgimiento de nuevas ramas de la ciencia. Que por cierto, otro pequeño paréntesis, incluso en el año 2024 que nos encontramos, en el siglo XXI, continúan surgiendo nuevas ciencias. Las ciencias nunca van a dejar de surgir. Las nuevas ramas de la ciencia es algo que nunca va a parar, hasta donde sabemos. Pues entonces ya cerramos ese paréntesis. ¿Qué pasa? Que como continúan surgiendo nuevas ramas de la ciencia, nuevas ramas del pensamiento, tanto filosófico como matemático como científico, con el tiempo esto da origen a la matemática y a las ciencias. Y ahí el ser humano comienza a entender, por ejemplo, las estaciones climáticas, las diferentes estaciones climáticas, el comportamiento del sol y la luna. Se comienzan a predecir los primeros eclipses. Se comienza a tener la matemática mucho más en cuenta al momento de construir. Se empieza a utilizar las estrellas y las sombras para orientarse y para construir, sobre todo para hacer cálculos. Se comienza a utilizar el sol no solamente para marcar la hora del día, sino también para orientarse y también, además de orientarse, construir, porque entonces si el sol está en cierta inclinación respecto a la tierra, va a generar cierto tipo de sombra. Y eso las personas de la antigüedad lo utilizaban para construir y tener diferentes perspectivas de ángulo, entre muchos otros etcétera que vinieron más adelante como fruto de este pensamiento y de este nuevo conocimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que todo esto fue un proceso muy fascinante. De hecho, me atrevería a decir que fue demasiado novedoso y demasiado fascinante. Tanto que la gente casi que se volvía loca cuando se encontraba con este nuevo tipo de conocimiento. Era como que, wow, o sea, es algo muy diferente a lo que en aquella época se estaba acostumbrado. O mejor dicho, en aquellas épocas. ¿Qué sucede? Que conforme todo esto continúa evolucionando,
llegamos hasta nuestros días, pero sobre todo el siglo XX es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el siglo XX la filosofía, la psicología, la matemática y la ciencia en general, lo que es siglo XX, siglo XIX, todas estas áreas que acabo de mencionar, tuvieron un crecimiento particularmente amplio. Tuvieron un desarrollo muy bueno en estos 2 siglos, en tan solo 200 años. ¿Por qué? Porque se contaba con más tecnología, se contaba con mejores herramientas gracias a la tecnología, y esas mejores herramientas nos permitían estudiar mejor la realidad, nos permitían estudiar y comprender mejor el mundo. Aquí hay un gran misterio porque, con esto abro otro pequeño paréntesis, hay un gran misterio porque se sabe que de las primeras máquinas que existieron fueron las de vapor. No se tiene una fecha histórica exacta que pueda decirnos cuándo exactamente surgieron las máquinas de vapor, porque se tienen registros de prototipos muy antiguos que proclaman ser los primeros, mientras que se tienen otros registros de otros prototipos que proclaman ser los primeros pero más recientes. Entonces no se sabe con exactitud. Lo que sí se sabe es que la industrialización comienza con el vapor y el carbón. Aquí los conspiranoicos, ya saben, la gente del sombrero de aluminio, los conspiranoicos dicen que esto se debe gracias a una intervención alienígena y todo eso, pero obviamente eso no se ha comprobado y sigue siendo un misterio. Lo que yo quiero que ustedes noten y entiendan es que desde que surgió la filosofía, la humanidad cambió para siempre. Pero también en toda la historia que hay de por medio y en todo el cambio que hay de por medio, jamás, pero jamás se había tenido un avance tan pronunciado como en el siglo XIX y en el siglo XX. Estamos hablando que los avances tecnológicos surgían de manera impredecible. Era como si surgieran de la nada. De repente te aparecía un inventor o un científico al nivel de Nikola Tesla o Albert Einstein y otros grandes pioneros del siglo XIX y del siglo XX. Y tú decías, si el ser humano lleva miles de años observando, ¿por qué tan solo ahora en 200 años venimos a tener tantos avances cuando se supone que llevamos tantos años de historia que debimos tener estos avances hace muchísimo tiempo atrás? ¿Qué cambió en estos siglos? Y eso es lo que no se sabe de manera específica. Ese es el misterio, porque van a venir muchos expertos y te podrían explicar muchas cosas. No es que surgió la máquina de vapor por esto, no es que surgió la industrialización por esto y por lo otro. Y sí, hubieron sucesos que contribuyeron al surgimiento y al crecimiento exponencial y eficiente de estas nuevas tecnologías. Pero hasta el sol de hoy no se sabe con precisión qué fue lo que influyó, qué fue lo que pasó, por qué el ser humano, mejor dicho, por qué el ser humano en tan solo 2 siglos logró lo que en miles de años parecía imposible y absurdo de lograr. ¿Qué influyó? ¿Qué pasó? Honestamente, un misterio. Yo sé que muchos podrían pensar, no, pero es que se llevan tantos años recopilando información que pues simplemente en estos 2 siglos permitió a la humanidad hacer todo esto. Y para tocar ese punto yo quiero que tengan una cosa en cuenta.
las civilizaciones antiguas eran muy inteligentes. De hecho, yo creo personalmente que en algunos aspectos incluso superaban a la civilización moderna que conocemos hoy y en la que vivimos hoy. Pero ese conocimiento más científico y matemático no lo tenían tan desarrollado. Hasta donde sabemos, repito, hasta donde sabemos, no tenían ese conocimiento científico y matemático tan desarrollado. Hasta donde sabemos. Las cosas cambian, la vida da vueltas, uno nunca sabe. Pues entonces, esa es la gran duda. ¿Qué pasó? Porque si nos basamos en el punto de vista que dice que no tenían un conocimiento matemático y científico y sobre todo lógico tan avanzado, ¿cómo a través de tantos años es posible que se recopile la cantidad de información necesaria para un avance tan exponencial en tan solo 2 siglos? Eso es algo que hasta el sol de hoy es un misterio. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos a los conspiranoicos y tenemos otro punto bien importante que voy a tocar en otro episodio. Esto es tela que cortar para otro episodio. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis para que vayan teniendo el tema ahí en cuenta y vayan pensando al respecto. Todos sabemos que las leyendas nacen de un suceso real. Pues, ¿qué sucede? Que recientemente, en este siglo, se ha estado descubriendo que a lo largo de toda la historia hay registros de sucesos no explicados que envuelven casualmente a objetos voladores no identificados. Ya sea de manera breve o detallada, cuando tú te pones a estudiar la historia humana con mucho detenimiento, eso es una característica común en cualquier cultura. En algún momento, en su mitología, en sus leyendas, en sus relatos, vas a encontrar los famosos ovnis expresados, ya sea de manera artística o escrita, de manera diferente pero con la misma base. Objetos voladores no identificados que vinieron del espacio y que supuestamente le dieron cierto conocimiento a la humanidad. Yo no sé ustedes, pero para mí eso es algo muy sospechoso y muy interesante de mencionar. ¿Por qué? No es casualidad. Honestamente, y esto ya es opinión personal mía, quiero que lo tengan en cuenta, esto ya es opinión personal mía. No es casualidad que todas las civilizaciones antiguas, o la mayoría, te cuenten el mismo relato, pero obviamente con una versión diferente. Es decir, es el mismo relato contado de manera diferente. Hay un punto en la historia humana en el cual se observan objetos voladores no identificados que parecen magia y que estos objetos se bajan y aparecen seres que le dan cierto conocimiento a la humanidad. En serio, mi gente, con toda honestidad, tómense el tiempo de buscar y leer un poco sobre la historia humana en general y las diferentes culturas antiguas que han existido. Sé que son un montón, sé que la historia humana es muy extensa, pero tómense el tiempo, solamente por encimita, un poco, y se van a dar cuenta de eso, de que en todas las culturas, ya sea de manera detallada o muy breve, aparecen los ovnis. Y esto, pues según los conspiranoicos, a esto se debe el progreso de la humanidad. Para mí, en mi opinión personal, es algo muy extraño. Y es algo que mucha gente se toma a la ligera, pero que yo no me tomaría a la ligera. Porque por lo menos yo no me tomo a la ligera. Porque en mi pensar, en mi opinión, es muy extraño que todas las culturas antiguas mencionen lo mismo. Es demasiado extraño. En algún momento pasó algo, sabré Dios qué, pero no lo sabemos. O
o sí lo sabemos, pero no lo han querido decir. Aquí cierro el paréntesis de mi opinión. Respecto al tema de los ovnis y este avance repentino en la historia. Entonces, la cuestión es que llega todo este nuevo avance en estos dos siglos, siglo XIX, siglo XX, y la humanidad logra dar este salto, podríamos decirlo, evolutivo, pero sobre todo social. Ya la vida y el pensamiento se vuelven mucho más civilizados, mucho más organizados, con ideas mucho más claras de lo que es una sociedad y de lo que es una civilización. Pero sobre todo se comienza a tener una visión mucho mayor de lo que es el mundo. Entonces, ya que hace muchos siglos atrás se hablaba de todos estos temas, del origen de la conciencia, del origen del pensamiento, del origen de la realidad, etc., es particularmente en estos dos siglos en los cuales estos temas y estas teorías, mejor dicho, pasan a ponerse a prueba. Y es por eso que estos dos siglos son tan importantes, porque dentro de las atrocidades que lamentablemente ocurrieron gracias a que se le quería poner punto final, a estas preguntas que nos dejaron estas figuras importantes de la antigüedad, del pasado. Muchas de estas preguntas fueron: ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué es y cómo funciona la existencia? ¿Existe el alma? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el no ser? ¿Quién soy yo? ¿Qué es realmente la matemática? Si un invento del ser humano para entender el universo y la existencia, o el verdadero lenguaje del universo y la existencia. ¿Qué es el alma? ¿Tenemos un alma? Y muchas otras preguntas que ustedes ya conocen, que le han dado forma al mundo moderno. Claro está, lamentablemente en estos siglos, pero sobre todo en el siglo XX, en el intento de comprobar estas preguntas, de encontrarles una respuesta, pues lamentablemente se cometieron atrocidades y barbaridades. ¿Todo esto gracias a qué? A la filosofía. Y sí, como todo, la filosofía nos ha traído cosas buenas y cosas malas. Mi gente, lo que yo quiero que se lleven es que gracias a la filosofía tenemos absolutamente todo lo que tenemos hoy. Sin la filosofía, posiblemente no existiéramos de la manera en la cual lo hacemos hoy en día. ¿Por qué? Porque tal vez sin la filosofía no hubiera habido ciencia y no hubiera habido matemática. Y si no hay ciencia ni matemática, si no hay ciencia y no hay matemática, muy posiblemente no hubiera habido tecnología. Y si no hay tecnología, no hay un estilo de vida moderno y más cómodo que permita, por ende, el surgimiento de nuevas cosas. ¿Qué pasa? Que con el pasar del tiempo la sociedad moderna, al igual que estos antiguos personajes históricos, continúa pensando. ¿Por qué? Porque la tecnología abre una puerta mucho mayor a la comprensión del universo y la existencia que nos rodea, de nuestro mundo. Y como la tecnología abre una mayor comprensión, se comienzan no solamente a desarrollar teorías que intentan responder preguntas, sino a tener respuestas que por consiguiente daban como resultado dogmas
pero ya eso es tela que cortar para otro episodio. El punto es que daban surgimiento de manera más agresiva en su expresión a ideologías y dogmas que luego se manifestaban como ideologías políticas y ideologías de pensamiento muy radicales, pero surgieron. Un ejemplo muy básico que cualquier persona va a reconocer, o casi cualquier persona va a reconocer: los nazis, Hitler y toda la campaña que ellos desarrollaron en contra de los judíos. A eso me refiero con ideas radicales y políticas. Entonces, gracias a la tecnología se comienza a tener una visión mucho más amplia, lo que permite que los seres humanos nos hagamos más preguntas. En el intento de responder otras que ya creíamos respondidas. Y así, poco a poco, llegamos a la comunidad y a todo lo que tenemos hoy en día, pero fue gracias, mi gente, que no se les olvide, a la filosofía. Porque si estas primeras figuras importantes históricas no se hubieran puesto a pensar, no hubieran hecho este sacrificio de ponerse en la línea de fuego y cuestionar lo incuestionable, créanme que tal vez no tuviéramos el mundo que tenemos hoy en día. Y a todo eso con el tiempo se le puso un nombre, el cual fue filosofía. Muchos la llaman la ciencia del pensamiento y otros la llaman la madre de todas las ciencias. ¿Qué es lo que sucede? Que una vez llegamos a la era moderna que conocemos hoy en día en toda su plenitud, que comenzó siglo XIX, siglo XX, pero sobre todo una vez llegamos al siglo XXI, la filosofía ya no se valoraba tanto como antes, o ya no se valora tanto como antes, porque entonces empieza a ocupar un papel más secundario en nuestra sociedad. Ahí tenemos un problema muy grande. ¿Por qué? Porque la filosofía es muy importante. Sin la filosofía no tenemos, en pocas palabras, ninguna ciencia nueva, porque sin la filosofía no desafiamos el pensamiento ya existente. Entonces pasamos a un pensamiento científico, dogmático y muy estancado, es la palabra correcta y la palabra honesta. Nos estancamos como sociedad. Y bien dicen que si te estancas, estás muerto estando vivo. Es un dicho. Entonces, pasamos a esta sociedad moderna en la cual a la filosofía no se le presta la atención ni el valor que ésta merece. ¿Qué pasa? Que la filosofía se recluye en un ámbito puramente académico, o en muchas ocasiones no tiene donde refugiarse, porque tenemos un filósofo que solamente puede aspirar a ser un profesor y quizá nada más. Hoy en día, con herramientas que han surgido como este podcast o muchas otras herramientas como páginas web, foros, etc., pues la filosofía ha tratado de generarse un hueco en nuestra sociedad, de generarse un lugar en nuestra sociedad. Problema: el mundo de hoy en día es muy lógico, muy científico, muy matemático. Y eso tiene sus ventajas y es muy bueno, pero también tiene sus desventajas, porque entonces corremos el riesgo de volvernos una sociedad dogmática, que no busque desafiarse a sí misma y ir más allá. Lo que, adelanto, nos ha llevado a la ignorancia. De nuevo, esa es tela que cortar para otro episodio.
Pero el punto es que la filosofía en esta sociedad moderna ha reducido su valor y ha sufrido un desplazamiento respecto a otras disciplinas. Donde único tú puedes encontrar una filosofía más pura, más concentrada, es lamentablemente en una universidad o en alguna institución educativa. O quizá casualmente en alguna charla o conferencia. Pero dime tú, honestamente, ¿cuándo has visto un filósofo en un programa de televisión importante, en un evento importante a nivel internacional? ¿Cuándo has visto tú un filósofo? Yo creo que casi nunca. Muy extraña la ocasión en la que tú ves un filósofo en tu programa favorito de noticias, en tu podcast favorito, en tu revista favorita, en tu página web favorita, en tu blog favorito, etc. En cualquier ámbito de nuestra sociedad moderna, ¿con cuánta frecuencia se observan los filósofos? ¿Con cuánta frecuencia? Honestamente. Y ahí está el problema, que la filosofía lamentablemente se ha visto marginada a un pequeño rincón en nuestra sociedad. Y eso representa un peligro. ¿Por qué? Porque estamos atacando no solamente a la madre de todas las ciencias, sino a esa área del desarrollo humano que nos permite cuestionar más allá de la ciencia. Porque la filosofía incluso tiene el poder de cuestionarse qué es la ciencia y la matemática. Cosas que para la ciencia y la matemática no es que sean imposibles de cuestionar, sino que no es su principal enfoque. Y ese precisamente es la situación y el punto en el cual se encuentra lamentablemente la filosofía hoy en día. Y bueno, mi gente, ya con eso concluimos este primer episodio de este nuevo comienzo. Y nada, ¿qué les puedo decir? Espero que hayan entendido el tema. Cualquier pregunta, cualquier cuestión, cualquier tema que me quieran recomendar para un futuro episodio, en confianza me lo escriben, me lo dejan por ahí. Que prontito voy a compartir los enlaces de mis otras redes sociales y también darle promoción a este podcast para que ustedes puedan participar y dejarme algún comentario, alguna recomendación o cualquier otra cosa. Así que también si quieren añadir algo o en algo que me equivoqué, porque somos humanos, en confianza. O si simplemente quieren detallar más todo lo que dijimos aquí, en confianza también. Siéntanse cómodos y siéntanse en confianza en dejar eso por ahí escrito en los comentarios o en los análisis. Así que nada, mi gente, para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes y grabarles esto un día más. Ya saben que el apoyo se aprecia un montón, que me gusta mucho estar aquí con ustedes y hacer esto, y siempre y cuando pueda estar aquí estaré. Y no olviden que esto es por ustedes y para ustedes, para que lo disfruten y saquen un ratito para salir de la rutina y hacer algo diferente. Así que, sin nada más que decir, concluyo y me despido. Ha sido un placer estar aquí con ustedes un día más. Gracias. Hasta pronto.